En este mes de marzo, una nueva serie, ¿verdad? ¿Das gracias a Dios por ello? ¿Por qué? Porque cada tema importa, porque cada tema es necesario y porque hoy arrancamos una serie que, como siempre lo decimos, nos mueve el corazón, pero más cercano nos mueve por lo que en estas semanas próximas vamos a estar celebrando en conmemoración, o mejor dicho, vamos a estar trayendo una reflexión a nuestras vidas, que es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Ya viste el calendario? En las próximas semanas estaremos ya celebrando nuevamente un año más de lo que conocemos como Semana Santa. Y precisamente por ello, este mes de marzo vamos a hablar de este extraordinario tema. Quiero que percibas este video, te imagines lo que es estar en la mesa con Jesús. Percibe esta introducción, porque ¿a cuántos de nosotros no nos vendría bien reflexionar qué significa para nuestras vidas el que el Señor nos haya invitado a su mesa? ¿Recuerdas que hace unos domingos atrás en este lugar hablaba de un personaje llamado Mefiboset? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Albert, levanta su mano, ¿quién se acuerda mientras sigues viendo el video? ¿Ok? Y vimos, ¿verdad?, que Mefiboset fue invitado a la mesa de un rey humano, ¿verdad que sí? Ese era el rey David. Y eso representaba privilegios, eso representaba que tuviese la asignación de ser considerado como un hijo, aunque no lo era. Vamos a decirlo así, era como una adopción, por el hecho que sabemos que David había hecho con su padre Jonatán. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque ni más ni menos que tú y yo fuimos invitados a la mesa, no de un rey humano, sino a la mesa del Rey del universo. ¡Wow! ¿Cuántos podremos darle un aplauso al Señor fuerte por eso? Porque de esto se trata esta serie. Esta serie vamos a entender lo que significa estar en la mesa, como lo dice su nombre, en la mesa con Jesús. Y por eso quiero iniciar con esta primera sesión que lleva por título Amor hasta lo sumo. Amor hasta lo sumo. Y mientras tú apuntas, me agrada que en miércoles de serie tú traigas obviamente tu Biblia, pero tus notas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son verdades que son atemporales. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca van a pasar de moda, que nunca van a dejar de estar vigentes, porque las verdades son eso, son verdades atemporales. Y las verdades provienen de la palabra de Dios. Por eso te invito a que tomes tus notas, porque créeme, lo vamos a necesitar. Bueno, ahí en tu lugar cierra un momento tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que estas sesiones, yo no voy a ser el encargado, el único encargado de dirigir esta serie, sino que va a haber aquí más personas que también nos van a guiar a estar hablando de este mismo tema. Por eso no te pierdas esta serie, te animo que lo tengas bien presente, porque en la semana última de marzo, de este mes de marzo, vamos a terminar prácticamente esta serie con la celebración de la Cena del Señor precisamente. Si estamos hablando de una serie que tiene que ver a la mesa con Jesús, ¿qué mejor manera de terminarla que conmemorando la cena con el Señor? Bueno, ahí en tu lugar, cierra un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor que en esta noche podamos comprender lo que fue esta declaración. Amor hasta lo sumo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, que valoramos tanto, en que en un mundo ajetreado y en un mundo lleno de activismo, podamos sentarnos, no solo a recibir un mensaje, a reflexionar juntos como comunidad de fe, para tener en cuenta que estas verdades, Señor, siguen estando vigentes para todo aquel que accede a conocer tu corazón. Por tal motivo, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento
para que no pasemos, como decimos, de largo y que esto no signifique nada para nosotros, sino que taladre nuestro corazón, hagan eco en cada uno de nosotros para que podamos responder de la forma en la que tú nos invitas, Señor, a responder. Por eso, Señor, pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo, que al abrir las Escrituras podamos darnos cuenta de todo lo que eso significa, de todo aquello, Señor, que necesitamos el día de hoy, cada uno de nosotros, de diferente, Señor, edad, pero es necesario que lo podamos tomar en cuenta. Padre, es mi oración por toda esta serie que hoy arrancamos, Señor, que podamos semana a semana ir tomando todo ese conocimiento, esa parte que nos revela tu palabra para nuestra vida y poderlo aplicar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues esta primer sesión, imagínate la escena, si viste el video, el fondo no sé si se percibe, ¿verdad? Pero es el famosísimo retrato de lo que conocemos como la última cena. Yo he hablado varias veces de esto, ¿verdad? Que es una representación artística, pero en realidad no fue así. ¿Por qué? Porque la mesa judía ni siquiera tenía esas características. Y bueno, pero lo que yo quiero llevarte es primeramente a que identifiquemos quién estaba ese día en la celebración de esa cena. ¿Sale? Vamos a partir de ahí, porque vamos a comenzar a percibir quiénes estaban en ese momento tomando la cena con el Señor, lo que conocemos como la Pascua judía, ¿verdad? Bueno, encontramos que el Señor y lo iba a celebrar ¿con quién? 12 personas que Él había escogido previamente, ¿verdad que sí? Ahora esas personas creo que tú y yo las conocemos bien, ¿verdad? ¿Quiénes eran esas 12 personas que el Señor escogió? Los discípulos que a la postre, bien dicho, se convirtieron en los apóstoles. Mira, la referencia es la siguiente, presta atención. Marcos 3:14 dice, luego nombró ¿a cuántos? A 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos, ¿qué dice? Lo acompañarían y Él los enviaría a predicar. Y así fue. Así fue el desarrollo de todos y cada uno de los apóstoles, ¿sí? Pero entonces imagínate, están sentados a la mesa, van a celebrar la Pascua, todos ellos son judíos, tienen conocimiento de cómo se celebra la Pascua, pero yo quiero ir, como dicen, un poquito detrás de bambalinas, para que veamos el perfil de esos 12. Tal vez no de todos, pero sí de algunos, porque a lo mejor ese detalle a veces no lo tomamos en cuenta. Porque una vez que veamos un poquito el perfil, es decir, quién está sentado a la mesa, ¿sí? Nos hagamos una pregunta, y la pregunta te la voy a formular en un momento más, no sin antes conozcas cómo eran esos, o la mayoría de esos 12 que se sentaron con Jesús. Vamos a empezar con los primeros que eran hermanos. La Biblia los llama de nombre, ¿cómo? Santiago y Juan. Ellos eran hermanos. Mira, ¿qué podemos decir de ello? Bueno, yo voy a solamente citar, no voy a hablar más allá de lo que la Biblia me permite. Aunque he leído biografías, hay un libro muy bueno que yo recomiendo que se llama En busca de los 12 apóstoles, que habla prácticamente el desenlace y el desarrollo de cómo llegaron hasta el final de sus días cada uno de los apóstoles. Por cierto, puras muertes trágicas y tremendas. Pero vamos a decirlo, eso es solamente una referencia de la historia, de la tradición judía. No está en la Biblia, pero el día de hoy no te voy a hablar más allá de lo que la Biblia dice acerca de cada uno de ellos. Y por eso, con eso es suficiente para que percibamos cómo eran. Santiago y Juan son los primeros que voy a traer en esta noche, porque esos son dos hermanos que tienen una peculiaridad. Mira lo que dicen las Escrituras. Marcos 3:17 dice así: Santiago y Juan eran hermanos, los llamados hijos ¿de quién? Zebedeo. Y fíjate,
Yo te iba a preguntar si tú tienes un apodo, pero mejor no te pregunto porque a lo mejor dicen, no tengo uno, tengo como 20. Y a lo mejor son apodos como que dicen, no, no me recuerdes eso porque, bueno, los apodos son bíblicos, ahí lo tienes. Ahora yo no estoy diciendo fomento que te digas apodos. No, Dios te dio un nombre, ¿verdad que sí? Por eso aquí, lo dijimos el domingo también, aquí no nos decimos apodos. Aunque somos hermanos en la fe y eso es bíblico, no fomentamos el uso de apodos. ¿Por qué? Porque buscamos que nos llamemos, ¿por qué? Por nuestro nombre, porque eso es más bíblico, eso se llama koinonía. Y eso hace o nos invita a interesarnos los unos por los otros. Bueno, pues estos hombres tenían un apodo. ¿Que se los puso quién? Jesús. Y mira qué apodo. Mira nada más qué apodo. ¿Cómo los llamó a Santiago y a Juan? ¿Cómo hijos? No, hijos. Hijos del trueno. Ahora, todos los comentarios y todas las referencias que he leído acerca de este apodo, no se los dio porque eran unas, como dicen, blancas palomitas. No se los dio porque eran las personas más dulces, tiernas y casi así que hablan con caricias, sino por todo. Honestamente, ¿conoces algún Boanerge? Porque ese es el vocablo, ¿verdad? ¿Alguien trae su Reina Valera? La palabra que utiliza es Boanerge, que significa hijo del trueno. Pregunta, ¿conocerás al día de hoy algún Boanerge? Si se rieron es porque sí se acordaron de alguien. Que dicen, ay Dios mío, nomás, ay, tiene un temperamento, ¿verdad? Que dices, ay, pues ¿qué crees? Santiago y Juan eran apodados Boanerges por ese temperamento. Mira, para muestra un botón, rápidamente. Fíjate que en una ocasión, si tú quieres ir después en casa, checas el contexto. Hay una situación donde, vamos a decirlo, no fueron bien recibidos en el ministerio. Santiago y Juan, fíjate, para que veas que no era un apodo nomás porque sí. Fíjate lo que pasa. Lucas 9:54 nos da detalles. Cuando Santiago y Juan vieron eso, por eso es importante que vayas el contexto, ahí en casa lo checas, le dijeron a Jesús, Señor, yo me imagino así, ¿verdad? Indignados. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Di conmigo, Boanerge. Ay, ¿verdad? ¿Qué crees? En la mesa están dos Boanerges. Voy a decirlo así, dos de temperamento fuerte, dos que, bueno, por este dato, pues yo no puedo decir que ellos no habían visto el ejemplo de Jesús de cómo trataba y amaba a las personas, ¿verdad? Porque imagínate lo que está buscando, lo que están pidiendo, o sea, le están preguntando al Señor. Definitivamente eso habla de ¿qué? ¿De dos corazones perfectos? No, para nada. De hecho, dejan mucho que desear. Esos son los que el Señor eligió. Ojo, miren qué interesante. Pero podemos hablar más, pero me tengo que ir rápido porque quiero que percibas al menos la mayoría de los 12. Después nos vamos con, claro, el llamado. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de Pedro? Simón, pero también llamado Cefas. ¿Sí? Sí, Cefas. Cuando encuentres Cefas, Simón, hijo de Jonás, porque esa era la referencia judía. Cada vez que encuentres una referencia que se apela como los dos anteriores que eran hijos de Zebedeo, era por esa referencia histórica, o mejor dicho, cultural de aquel tiempo, que traía como relación, digamos, la casa de donde provenía. En el caso era de Pedro, era Jonás. ¿Sale? ¿Qué podemos decir de Pedro? También estaba ahí en la mesa. ¿Qué podemos decir de Pedro? Bueno, Pedro, ¿verdad? Rápido para hablar, ¿verdad? ¿Conoces algún Pedro?
que todavía ni siquiera se acaba la instrucción y ya está corriendo bien acelerado, ¿verdad? Que todavía ni siquiera se precisan bien las instrucciones y ya está, ¿verdad? Sacando la espada queriendo cortar orejas. ¿Te identificas con alguno? Llevamos 3. ¿Qué podemos decir? Mira, no todo, vuelvo a repetir, es malo, porque podemos decir, pero mira, voy a comenzar con algo que ningún otro pudo declarar. Ni más ni menos que Pedro fue aquel que en Mateo capítulo 16 dijo la siguiente declaración. Al Señor Jesús le dijo, ¿tú eres quién? El Cristo. ¿Eso qué quiere decir? El Mesías, el Hijo del Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración! Ahí Pedro se sacó un 10, ¿cierto o no? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y el Señor Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, definitivamente, Pedro, acertaste. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Porque había, ¿verdad?, una gran cantidad de opiniones, como hasta el día de hoy se tiene, en todo. Al día de hoy Jesús sigue siendo líder de opiniones, o sea, sigue generando opiniones. Pero ¿cuántos saben que la opinión que nosotros lo tenemos no es como el Jesús histórico, no es como el Jesús, ¿verdad?, que a veces se tiene en la tradición, sino para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Y eso es algo, vamos a decirlo, similar a lo que Pedro tuvo, la revelación de saber quién era Jesús. Ahí, vuelvo a repetir, Pedro, te sacaste un 10, pero Pedro también fue aquel cobarde, ¿o no? ¿O estoy diciendo una palabra que no? Fue aquel cobarde que lo negó no una, no 2. Rápidamente, Mateo 26, 69 al 74. Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Una sirvienta se le acercó y le dijo, ¿tú eras uno de los que estaba con Jesús en el Galileo? Pedro respondió frente a todos, no sé de qué hablas, cobarde. 71, más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro, no, yo imagino así, ¿qué te pasa? Esta vez, ¿cómo? Por esta, con un juramento. No, no es cierto, es broma, estoy... Ni siquiera conozco al hombre, dijo. ¿Qué tal? ¿Cuántas van? Un poco más tarde, verso 73, dice, algunos de los que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró otra vez, que me caiga una maldición si les miento, pues tómala. No le conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y después te hablaremos acerca del gallo, cuando el gallo no es un gallo como a veces pensamos, pero bueno, es otro tema. Este hombre también está en la mesa. Un hombre que definitivamente, al igual que los Boanerges, revela ¿qué? Imperfección. Revela un corazón definitivamente no tratado al 100. Mira nada más. Y a veces tenemos la idea de que en la mesa puro ¿qué? Pura élite. Pues es que a veces tenemos la intención de esa connotación de la realeza. ¿Quién se siente en la mesa de los reyes? La realeza. Bueno, pues ve qué realeza tenemos en la mesa del rey del universo. ¿Vamos bien? Otro. ¿Quién se acuerda quién es Mateo? ¿Quién fue Mateo? Un recaudador de impuestos. Ahora, culturalmente, para los judíos eso era una afrenta, eso era un traidor. Ese era alguien, rápidamente, que era un recaudador de impuestos. Alguien que era judío, que le estaba cobrando a los suyos el tributo o el impuesto al imperio romano. Los judíos tenían, voy a decir así, tirria con el imperio romano.
¿Y cómo te atreves? Bueno, era mal visto y era obviamente como, no quiero hablar mal de ningún funcionario público, no quiero hablar ningún alguien que trabaja para alguna dependencia de gobierno, pero, pero no son tan honestos como, ¿verdad? Porque al menos aquí en México hay una frase que dice, si no tranza, qué lamentable. Y a veces este perfil de hombres que se dedican a ver cómo, bueno, me han contado, no sé ustedes, en su experiencia que puedan decir. Entonces, volvemos al punto. Mateo era uno de estos. Mira lo que dice la escritura. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo. Ahí está la raíz donde encuentra a Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Yo me imagino ahí, y me imagino, ahí ya con la tranza, los sobornos, la tajada, ¿no? Ahí con, imagínate ahí con, o tú crees que no. Yo me imagino ahí con, como dicen, esto es lo que ya aquí mordía, bueno, mordía fulano, esto fue lo que ya trancé de aquí, esto es lo que me voy a llevar de tajada. Y ahí estaba en su cabina de cobrador de impuestos y ahí es donde el Señor, wow. Qué increíble, ¿no? Que el Señor lo ve, le dice, sígueme y sé mi discípulo. Y le dijo Jesús, entonces Mateo se levantó y lo siguió. Qué tremendo. ¿Qué podemos entonces decir de Mateo? ¿Otro corazón totalmente perfecto? ¿Ya llevamos cuántos? 4. Y de estos 4, ahí lo dijeron, ¿no? Pues esa es la mesa. Yo sé que, ojo, no estoy trayendo a los discípulos para juzgarles. Ahorita, cuando te haga la pregunta, tú vas a responder. Porque a lo mejor a alguno ya le está cayendo el 20 y está diciendo, yo no soy tan diferente a Pedro. Yo no soy tan diferente a Mateo. Yo no soy tan diferente a los Boanerges. Bueno, vamos a ver otro que a lo mejor no lo ubicamos tanto porque no hay mucha referencia de este. Pero quiero darte un dato importantísimo. Principales grupos religiosos de aquel tiempo, estos que a veces tomamos como de forma despectiva, para referirnos que son religiosos y que no tienen revelación y que son legalistas. Y sí, pero ojo, no hay que quitar a un lado que eran hombres muy preparados, ¿cierto o no? Fariseos, número 2, saduceos, y a veces el tercer grupo no lo pelamos tanto, pero eran más radicales, llamados celotes. Otra vez, fariseos, saduceos, celotes. Sí, el miércoles de serie tiene este distintivo. Venimos también a ¿qué? A aprender. Ok. Este tercer grupo era mucho más radical. ¿Sabes por qué? Porque procuraban eliminar, obviamente estos grupos se levantaban también en protesta contra el Imperio Romano. Los celotes particularmente era un grupo tan radical que trataba de eliminar violentamente incluso a los soldados romanos o a todo aquel que pertenecía al imperio. De hecho, había varios celotes, esto es lo que dice el trasfondo histórico de los celotes, muchos de ellos eran asesinos. ¡Wow! Ve qué perfil de Simón. O sea, celote no es su apellido, es digamos su grupo donde es partidario. ¿Sí me doy a entender? Su grupo religioso donde está afiliado. Por eso se le decía Simón, ¿el qué es? Celote. Con Z, no elote, celote. ¿Vamos bien? ¿Cuántos llevamos? 5. Te traigo solamente lo que las Biblias, mira lo que dice la Biblia. Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y están referencias. Y aquí está nuestro personaje, Simón, a quien llamaban ¿quién? ¿Por qué le llamaban el celote? Porque era afiliado, sumado, era de esa
de ese grupo religioso. Ve qué interesante. ¿Cuántos saben que el Señor no tiene prejuicios? Buenas noches. ¿Cierto o no? ¿Tú crees que el Señor dijo, no, es que este celote, no, ese no? O sea, entre los apóstoles, velo, hay gente temperamental, hay gente cobarde, hay gente tranza, hay gente asesina. Esa es la realidad que a veces, ¿verdad?, no tomamos tan en cuenta. Pero ya no voy a ahondar más, uno más, ¿vale? Uno más y continuamos. Y el que creo que todos conocemos, ¿verdad? Por ser como hoy en día hasta en este país, en Semana Santa precisamente se quema, ¿no? En la tradición, ¿verdad? Y cuando alguien definitivamente te hizo una mala jugada o te traicionó, ¿cómo le llama a la sociedad? Fuiste un Judas. ¿Ve qué connotación el día de hoy ya se le da? Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? ¿Cómo la historia lo va a dejar a Judas Iscariote? Como un traidor. El mismo que traicionó al Señor Jesús. Ah, qué mesita, ¿verdad? Mira lo que dice las Escrituras. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y le preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. ¿Sí? El amor al dinero, el corazón no tratado, la avaricia, que es idolatría, dice las Escrituras, fue el pecado que Judas no permitió tratar. Ahora, si lo podemos decir así, ya vimos que todos tienen, bueno, al menos estos 6 tienen un pasado o una historia no muy grata. Fueron desarrollándose, ¿verdad que sí? Yo te pregunto, ¿la historia de Judas pudo ser diferente? Al igual que la de Pedro, porque al final ya Pedro no es ese cobarde. Después de la resurrección, ¿qué pasa con Pedro? Predica, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hechos capítulo, ¿verdad? 2. Y 3,000 personas son convertidas. No. ¿Dónde quedó ese Pedro cobarde? No. Los Boanerges, de acuerdo a como te dije, a la tradición, y eso van hasta los confines. Bueno, Santiago es decapitado. ¿Te acuerdas que recientemente hicimos una predicación acerca de cómo la iglesia oró después de que habían asesinado a ¿verdad? Bueno, entonces lo que quiero dar a entender es esto. Definitivamente yo creo que la historia de Judas pudo ser muy diferente. Porque no, hasta este punto, ¿verdad? Vemos que no es tan diferente el perfil que tienen los otros con el de Judas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la clara diferencia? Rápidamente en este punto. ¿Cuál es la clara diferencia entre lo que hicieron los demás y lo que hizo Judas? Yo creo que no tratar con los asuntos de su corazón. ¿Cierto o no? He leído muchos comentarios de Judas que dicen que Judas solamente tuvo una apariencia. Y eso es peligroso, familia. No te permitas ser de apariencias. Porque las apariencias, como dice el dicho popular, engañan, sí, a nosotros, pero a Dios no. Yo creo que Judas tuvo la oportunidad. De hecho, el Señor lo amó. Ahorita vas a ver qué tremendo es el Señor. Porque estamos hablando de un amor hasta lo sumo. Pero Judas no permitió tratar esa avaricia, esa codicia, eso que lo llevó a vender al Señor. Bueno, ¿vamos bien, familia? Sí. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Listo? ¿Qué merecimiento tenían cada uno de ellos para ser amados por el Señor Jesús? Vuelvo a repetirla. ¿Qué merecimiento tenían cada uno de ellos para ser amados por Cristo Jesús? ¿Ya viste sus perfiles? ¿Ya viste su trasfondo?
con honestidad, ¿qué responderías? Yo voy a responder también. Yo creo que ninguno. Y ahora viene para nosotros. ¿Qué crees que tú y yo merecíamos para ser considerados también, ser llamados a la mesa? ¿Qué merecimiento tenemos para ser amados como el Señor nos ama? ¿Qué puedes decir que abone a ese gran amor? Ojo, porque es una verdad, el Señor te ama. Grande es su amor. Y la pregunta que ahora te hago a ti es, ¿qué hicimos para merecer ese amor? ¿Verdad que el amor de Dios es incomprensible? Ve lo que dice, mira, ya que vimos el perfil, ahora ve el punto de partida, de donde la historia comienza, lo que conocemos como la última cena o la cena del Señor. Antes de la celebración de Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. ¿Por qué? Porque después iba a venir Getsemaní, después la cruz y después la tumba. Él lo sabía. Él sabía. ¿Tú crees que no sabía que Judas lo iba a traicionar? Él lo sabía. ¿Tú crees que no sabía que después sus discípulos iban a salir corriendo? Él lo sabía. Y aún pese a eso, fíjate, por eso es importantísimo que percibamos el corazón de nuestro Señor, que a pesar de cómo somos, Él ha decidido amarnos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Y mira lo que dice Juan, había amado a sus discípulos, ¿cuándo? Durante el ministerio que realizó en la tierra. Más 2 años, algunos dicen que son 2 años y medio, otros dicen que son 3, bueno, más o menos. Y mira lo que dice, y ahora lo vas a leer fuerte conmigo, el final del versículo, 1, 2, 3, los hasta el final. ¡Wow! ¿Qué quiere decir amar hasta el final? Amar hasta el final es quiere decir que no puedes amar más. No te puedo amar más, te amo hasta el final. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque el amor de Dios revela uno de sus atributos. Y Dios es eterno. ¿Y cómo es su amor hacia nosotros? ¿Cómo? Eterno. ¡Wow! Entonces, lo que hoy yo quiero hablarte de este amor hasta lo sumo está dividido principalmente en 3 puntos. Número 1 es el amor de Jesús. ¿Cómo es ese amor de Jesús? Número 2, la dimensión de ese amor. Y número 3, la amplitud de ese amor. Vuelvo a repetirlo. Voy a hablarte de este amor hasta lo sumo. Una vez que ya hemos visto cómo son los perfiles, quién está en la mesa con Jesús. Quiero hablarte del amor de Jesús. Número 2, de la dimensión de ese amor. Y número 3, de la amplitud de ese amor. Porque definitivamente, al menos a mí, te lo digo, no puedo más. Me vuela en la cabeza percibir ese amor. ¿Estás listo entonces? Número 1, vamos a ver el amor de Jesús. El amor totalmente expresados. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tantas variaciones, tanta distorsión de lo que es el amor. ¿Sí? Hoy se habla una fornicación, hacer el amor. Cuando ni siquiera hay un pacto matrimonial, cuando ni siquiera, ¿verdad? O sea, jóvenes hablan de hacer el amor cuando ni siquiera saben lo que significa eso. Hemos pensado que el amor es solamente 14 de febrero, con corazones, peluches, chocolates, ¿verdad? Y ese no es el amor. Eso es marketing. Pero lo que voy es que para entender el amor, primeramente tenemos que referenciar lo que es el amor. Y mira, no hay texto en toda la Biblia que pueda hablar más apegado a lo que es el amor que el de
Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Yo sé que tú te lo sabes bien, ¿verdad? Y lo vas a leer fuerte conmigo, porque aquí vamos a empezar a percibir cómo es el amor de Jesús. Dice así: pero el que no ama, fuerte, que dice, no conoce a Dios, porque Dios, dilo fuerte, porque Dios es amor. Es el texto que tenemos en nuestra pared. Y está hecho así a propósito. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que Dios es todo eso? ¿Verdad que sí? Ojo, una cosa es decir que tiene amor, pero otra cosa es decir que es amor. Dios, claro que tiene amor, pero ojo, Dios es amor. Y por eso me encantó ese collage, porque están todos los atributos de Dios, o la mayoría de esos atributos, pero la mejor palabra que lo define, y por eso está en grande, es que Dios es ¿qué? Es amor. Y para entender entonces lo que es amor, no puede ser entendido. Te tengo grandes noticias. Si no conoces a Dios. Por eso a mí me preocupa muchas veces una persona que dice que se va a casar con alguien que no quiere nada con Dios, porque yo le digo, pues estás en graves problemas. Porque no puede amarte a ti si no primeramente Dios se revela a su vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te va a respetar? Pues no te va a respetar. ¿Cómo te va a dar tu lugar? Pues no te va a dar tu lugar. Porque lo primero es que Dios se revele como lo que Él es, un Dios de amor. Entonces el amor de Jesús, familia, es el amor de ¿quién? Voy a decirlo así: Jesús es el amor de Dios hecho carne. ¿Lo habías visto así? ¿Por qué? Porque Jesús, mira, vamos a empezar a verlo. Mira, desde un inicio, el carácter de Dios, vuelvo a repetirlo, se ve claramente evidenciado en sus atributos. Y cuando encuentras, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, Dios hablaba por medio del profeta. Acá hay un ejemplo, profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 13. Ve cómo les dice al pueblo: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, ¿cómo le dijo? Yo te he amado, pueblo mío, con un amor ¿cómo? ¿Y quién puede dar ese amor? Pregunta, un amor que es eterno, ¿quién lo puede dar? ¿Tú lo podrías dar? Y aunque se escuchen canciones en 10 de mayo que el amor eterno, perdón al cantautor famosísimo, pero no es el amor eterno el de una madre, con todo respeto. ¿Por qué? Porque el tiempo que cada uno de nosotros tiene en esta tierra es limitado, ¿cierto o no? Cronos, tiene un principio, tiene un final, punto. Pero el de Dios no habita en nuestro espacio-tiempo, Él habita en la eternidad. Y como Dios es eterno, ¿cómo es su amor? Ahí lo tienes, ¿cómo es su amor? Con amor eterno, dice, con amor inagotable. ¿Cómo le dice el pueblo de Israel? Te acerqué a mí. Ve el amor hasta lo sumo, percibe el amor hasta lo sumo, percibe el amor de Jesús, que viene a darnos no palabritas como a veces pensamos que eso se trata, cartitas. Bueno, claro que el amor que yo tengo, por ejemplo, hacia mi esposa ha ido creciendo, ha ido madurando. Empezó, ¿verdad? Nosotros nos tocó, la era todavía no había WhatsApp ni redes sociales, no nos whatsappeábamos, te va a dar risa, nos mandábamos cartitas. ¿Sí? También te tocó, levanten su mano a quienes todavía les tocó las cartitas, ¿sí? Bueno, ya estamos viejitos, ya. ¿No? Hoy las generaciones no saben lo que es eso, ¿ah? Bueno. ¿Por qué digo esto? Porque a lo paso del tiempo, el amor que mi esposa y yo nos tenemos ha ido madurando. ¿Sí? Ha ido fortaleciéndose, ha ido creciendo. Y aún a pesar de las imperfecciones que tenemos ambos, ¿sabes qué es lo que no? Bueno, por la gracia de Dios, hoy este año cumplimos un año más de matrimonio. Y lo que quiero resaltar es esto, que han existido aún situaciones, ¿verdad? Donde claro que sí,
hemos pasado por alto ¿qué? Las ofensas, porque ese es el amor, que deja de un tono romántico, como te dije, de cartitas y de ay, pura cosa bonita, a irse desarrollando conforme a las situaciones del día a día. ¿Cierto o no, familia? ¿Cuántos pueden decir que tal vez lo mismo es en tu matrimonio? ¿Sí o no? Ok. Bueno, el Señor nos da la clara evidencia que el amor que Él tiene hacia su pueblo revela sus atributos. Pero el amor de Jesús está claramente evidenciado, di conmigo, en la obra. ¿En la qué? En la obra que Él hizo. Porque nadie que dice amar a alguien que no haga algo por él es un amor real. Parece título, ¿verdad?, de novela. Porque el verdadero amor hay por resaltar la magnitud de la obra, siempre dejará una evidencia. Yo te pregunto, ¿el Señor hizo algo por nosotros? Sí. Hizo la más grande obra que ninguna persona sobre la tierra ha hecho. Nadie. Mira lo que Pablo resalta de la obra de Cristo Jesús. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo, ojo, porque a veces pensamos, eso es importantísimo que tienes que tenerlo claro. No lo merecíamos. Éramos como los discípulos en la mesa. No lo hizo porque lo mereciéramos. No somos nosotros el centro del universo. No somos los importantes y Dios es nuestro sirviente. No somos, ¿verdad?, aquí para decirle al Señor lo que pedimos, ni nos acercamos a Él para que Él nos dé y nos cumpla todos nuestros sueños. Familia, nunca se ha tratado de nosotros. Y conmigo, se trata de Él. Se trata de su gloria. Se trata de lo que Él hizo por nosotros. Pablo dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era ¿qué? Su plan. Que desde antes del comienzo del tiempo, ve qué amor. Por eso quise poner antes el amor eterno de Dios. Porque ¿dónde comenzó? ¿Antes de qué? De nuestro cronos. Desde el comienzo del tiempo. ¿Y para qué? Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué digo que el amor de Dios es Cristo encarnado. Porque Él dio a su unigénito. Entonces en Jesús vemos el amor ¿de quién? De Dios. Y mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, claro, ni podrá. Pero el Hijo, mayúscula, el único, mayúscula, Él mismo que dice es Dios. Y está íntimamente ligado al Padre. ¿Y qué dice? Él nos ha revelado. ¿A quién? A Dios. Claro que sí. Entonces, ¿no hemos podido ver a Dios? Claro, a Dios Padre. No hay alguien que lo pueda ver y estar de pie. Pero Él nos ha revelado. ¿A quién? Al Hijo. ¿Cierto? Y si hemos visto a Jesús, ¿hemos visto a quién? A Dios. Él nos ha revelado a Dios. Por eso el mundo tiene que conocer a Cristo Jesús. Por eso el mundo tiene que reconocer que no hay otro quien pueda, nadie puede ir, ¿verdad?, al Padre si no es por medio de ¿quién? De Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque buscamos esa relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. Somos sus discípulos y queremos practicar su estilo de vida que Él nos viene a implementar basado
Por eso muchas veces lo decimos y lo decimos, ¿verdad? Y más que clichés, mayormente para nuestro entendimiento. No es una religión como nos quieren imponer, ¿verdad? Sí, es una relación personal, viva, diaria, que va madurando, que va creciendo, que tiene que estar creciendo, que tiene que estar madurando. Porque si no es así, vuelvo a repetir, lo hemos visto muchas veces. En realidad solo es como el Judas, que tenía una apariencia, que seguía, que le hacía el cuento, por así decirlo. Pero a la hora de la hora, ¿qué? Decidió negar, decidió traicionar, decidió apostatar. Judas es un claro ejemplo de un apóstata. Bueno, pero el amor de Dios entonces el amor de Dios está claramente bien evidenciado en ¿quién? Voy a repetir, en el amor de ¿quién? De Jesús hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo. Mira, entonces aquí dice Juan, versículo 14 del capítulo 1, la palabra, logos, la palabra con mayúscula es Cristo Jesús, se hizo, ¿qué? Hombre, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Cuántos lo hemos visto, familia? ¿Cuántos podemos decir también, así como Juan, he visto su gloria? He visto su amor. He visto que Él está lleno de fidelidad, porque a veces, ¿verdad? Yo soy el primero en decirle, el primer infiel, y Dios sigue siendo fiel. Y a pesar de cómo soy, su amor hacia mí no cambia. ¿Cuántos podrán reconocer eso? Que el amor de Dios como vuelvo a repetir, nos vuela la cabeza. No lo podremos jamás llegar a comprender hasta su máximo nivel. ¿Por qué? Porque dices, ¿cómo alguien me ama tanto? ¿Cómo su amor es tan grande? ¿Y cómo lo podemos ver evidenciado? Que Él mismo dejó su reino, dejó su gloria para hacerse como uno de nosotros. Y no para venirse a ser servido, vino a servirnos. Y lo más extraordinario, vino a dar su vida. Entonces, ve el amor de Dios. Mira, esto me encanta, como el apóstol Pablo lo dice. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¡Wow! Cuando todavía éramos pecadores. O sea, todavía no le optábamos, o sea, todavía andábamos, como dicen, en lo nuestro. Y Él decidió morir por nosotros. Al menos yo diría, por ejemplo, si yo le voy a dar un presente a alguien, un regalo, digo, pues, al menos digo, ¿qué espero? Digo, lo mínimo, no sé, educado, digo, si no, no te doy nada. ¿O no? Pero ese soy yo. O alguien que digo, pues al menos quiero ver, y a veces así, de verdad, honestamente, así actúo, digo, alguien que no le interesa, por ejemplo, un contenido que doy, o que lo quiero compartir, pues digo, pues no, pues ahora sí que no te lo doy. Pero el Señor no es así. Él cuando todavía éramos pecadores, mira, quiero que hagas, recuerdo que en el tiempo de COVID, cuando estábamos en medio de la pandemia y se transmitían los mensajes en línea, di un mensaje de una ilustración de un hombre que un día, como todos, como dicen, todos, yo sé que a lo mejor hasta el día de hoy tú estás así, como dicen, en la depre, ¿no? Que de repente empiezas a ver tus circunstancias y dices, bueno, pues híjole, no he pagado la renta, ¿no? Híjole, como que no va bien la economía, ya se enfermó el señor, y aquí, allá están las cosas que arden, ¿verdad? Hay problemas aquí, problemas allá, y como que naturalmente dicen, no me dan muchas ganas, como que estoy en la depre y pobre de mí, casi, ¿verdad? Nos tiramos al piso y somos un trapeador, ¿no? Digo, el drama se nos da, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y yo recuerdo que en esa ilustración me bendijo tanto porque eran tiempos, me acuerdo, donde estábamos escuchando casos
de gente apreciada que estaba falleciendo, que estaba contagiada, que estaba, ¿verdad?, en una situación en el hospital, entubados. Y yo recuerdo que en ese tiempo di ese mensaje, porque recuerdo, esa fue una historia real, una ilustración de un hombre que empieza a darse cuenta de todo esto y dice que, pues prácticamente se empezó así a ver todo lo negativo, todo lo que estaba pasando. Pero de repente, por azar o por algo del destino, vio la cruz. Vio, creo que una iglesia, por ahí vio la cruz. Y Dios mismo le estaba hablando, diciendo, cuando se te olvide, cuando solo veas esto, solo recuerda que esa cruz habla de amor. Porque es esa cruz, ahí deberías estar tú. Pero yo tomé esa cruz por ti. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. A lo mejor no te logro motivar, porque esa es otra cosa, en el hecho de que tus cosas sean diferentes, pero yo te invitaría a que si estás pasando por eso, al igual que como todos en algún momento nos da esa tendencia a la depre, voltea a la cruz y recuerda que si quieres una expresión del amor que Dios te tiene, ve el lugar que Él ocupó en tu lugar. Amén. Número 2. ¿Ese es el amor de Jesús? Sí, número 1, pero vamos a ver la dimensión. ¿La qué? Dimensión de ese amor. ¿Hasta dónde llega? Cuando hablamos de dimensión, ¿de qué estamos hablando? Espacio. ¿Cuál es la dimensión del auditorio? Como dicen, a ojo de buen cubero. ¿Cuál es la dimensión que debe de ocupar un coche? O sea, estamos hablando de algo que se puede medir. El amor yo te quiero preguntar desde ahora, ¿tú crees que se pueda medir ese amor? Bien dices, definitivamente no se puede medir. Mira lo que dice. Esa dimensión, es decir, quiero decir, ¿hasta dónde abarca ese amor? Quisiera decirte que yo sonrío con todos los que me caen bien y también con los que me caen mal, pero yo te diría, otra vez, el Señor me diría mentiroso. La verdad es que sonrío con los que me caen bien y no sonrío tanto con los que no me caen bien, pero aquí todos me caen bien. Yo estoy hablando de los que no me caen bien, ateos, no es cierto, yo iba a decir otro. Y estos que se burlan de Dios, bueno, sí, quiero dar a entender que hay una variación en mí de acuerdo a su comportamiento. Pero Dios, ¿sabes? Él no vino por los buenos. Si tú pensabas que eras de los buenos, te tengo noticias. No éramos de los buenos. De hecho, estábamos fritos. Pero yo me glorío por ello, porque el Señor vino por los que estaban fritos. De hecho, me preocupa aquel que piensa que está bien. Porque aquel que piense que está bien, en el subconsciente le dirá, yo no necesito a Dios. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice las Escrituras, Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Con mayúscula. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. De hecho, Él está hablando de sí mismo. Jesús es el título que Él utilizó como la referencia que hablaba el profeta Daniel para referirse al Mesías. Él está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Y a quién? Y a salvar a los que están perdidos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dice, porque Él me alcanzó. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, gracias Señor, porque yo estaba perdido? Viniste por mí. ¿Cuántos le podremos dar un aplauso fuerte al Señor por esa verdad? Esa es la dimensión del amor. Vea dónde abarca. ¿Hasta dónde abarca entonces ese amor? Hacia todos, ¿cierto o no? Hacia todos.
Mira, este siguiente versículo también en Lucas constata lo que te estoy diciendo. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar, ¿a quién? A los que se creen justos, sino ¿a quién? A los que saben. Wow. Porque el primer paso para una conversión genuina no es ven y repite una oración que te está diciendo aquel que te está invitando. El primer paso para que una persona se entregue al Señor es que esté convencida de su pecado, de su maldad, del daño que ha hecho, que tome la responsabilidad de saber de cuántos platos yo rompí. ¿Y sabes quién puede hacer solo eso? ¿Quién puede traer la convicción de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Wow. Por eso siempre yo te animo a que sigamos hablando y sigamos extendiendo el mensaje. Nunca nosotros podremos convencer a las personas. Jamás. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Pero nuestra tarea es que vayan. ¿Recuerdas? Venimos de una serie de la iglesia. ¿Qué fue? Vayan. La gran comisión es vayan. Y por eso entonces llegamos a este punto, sino los que saben que son pecadores y necesitan ¿qué? Porque no hay conversión si no hay arrepentimiento. No hay una fuente en la cual tú y yo podamos recurrir, en la cual nos podamos llenar de ellas si, vamos a decirlo, está sucio el vaso. Porque si hay un manantial de agua de vida y el vaso está sucio, ¿cómo se convierte? Por eso mira, esto, aunque está entre líneas, deja mucho que decir, mucho en el cual tú y yo necesitamos seguir percibiendo ese amor, la dimensión de ese amor. Y la dimensión de ese amor también el apóstol Pablo en la carta que le escribe a la iglesia en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, también se ve evidente. Miren lo que dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, verso 7, renunció, ve nada más. ¿Sabes? Yo lo percibo así. No hay cosa más evidente de una persona que el Señor haya hecho la obra en la vida de esa persona que se vea evidente en algún tipo de renuncia. ¡Wow! ¿Sí me escuchaste? Yo quiero preguntarte. En algún punto, mira, tú y yo estamos aquí porque estamos renunciando a algo, ¿cierto o no? Digo, yo sé que ahorita ya decimos, no, pues eso no es nada, sí, pero miércoles no sería miércoles de serie, en la sociedad es miércoles de cine, ¿cierto o no? Y tú y yo no estamos aquí porque nos sobró el tiempo y no tuvimos nada que hacer y decimos, bueno, pues como, ¿verdad que no? No hay mayor evidencia de la obra de Cristo, de una persona. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Cuando percibes una persona que definitivamente en su vida se ve claramente algún tipo de renuncia, yo te quiero decir, ya le cayó el 20. ¡Wow! Y a medida te digo que vas a ir madurando el Señor, te vas a dar cuenta que el Señor va a ir pidiendo cada vez que renunciemos, porque la vida cristiana es una renuncia constante. Renunciamos al mal, renunciamos a las obras del enemigo en las que estábamos inmersos, ¿o no? Renunciamos al mundo. Y en muchos casos, familia, y esto es solamente un llamado particular, como fue en mi caso, yo renuncié para seguir el llamado que el Señor me estaba asignando.
La vida cristiana es una renuncia. No estoy diciendo te va a tocar ir prácticamente igual, no. Pero sí me estoy dando a entender. Cada vez te vas a dar cuenta que seguir al Señor es una renuncia. Mira, Él lo dijo en otras palabras. Todo aquel que ha dejado, ¿te acuerdas? Padre, madre, hijos. ¿Te acuerdas cuando hace ese gran relato acerca de lo que será la recompensa para aquellos que dejaron? Pero aquel que no dejó nada, ese es un gran problema. Aquel que quiere los beneficios del Señor, aquel que quiere acercarse a su reino, aquel que quiere, como que simpatiza, pero sigue arrastrando su vida pasada. Eso se llama mezcla. Eso se llama aberración. Cuando hay un pie acá y otro pie allá, porque no ha renunciado. La vida cristiana es una constante invitación a la renuncia de todo aquello que a veces nos negamos a seguir caminando. Mira, el Señor renunció, dice, a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y no solo renunció, mira lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como en el siglo que le tocó, en el siglo que Él estuvo. La cruz era para la escoria, era para los que realmente se necesitaban ser torturados. Ni siquiera era un instrumento de muerte, era un instrumento de tortura. Ese es, y más ni menos que la dimensión de ese amor. Cuando entonces, vuelvo a repetir, pienses, sientas, porque las emociones juegan un papel importante, que no te ama nadie. Vuelvo a repetir, voltea esa cruz vacía, porque no es una cruz ocupada, es una cruz vacía, porque ahí ya no está el Señor. Que ese instrumento de tortura te tocaba a ti y me tocaba a mí. Y Él la ocupó. Yo no creo que haya una forma de decir que nos ama cuando alguien entrega su vida por alguien. Y número 3 y último, la amplitud de ese amor. ¿Por qué? Porque ese amor no solamente es en lo ancho, sino en lo profundo. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de ¿qué? Uno es la dimensión, ¿verdad? Y otra cosa es la amplitud. ¿Sí estoy siendo claro? Y esa amplitud de ese amor está evidenciado también en cómo Dios nos invitó a ver el lugar que Él ocupó por nosotros. Y qué mejor ver, este es el versículo, como dicen, que todos no sabemos, ¿verdad? Que todos hemos recitado alguna vez. Juan 3:16. La pregunta es, ¿quién no sabe Juan 3:16? ¿Verdad? ¿Te lo sabes? Yo espero que sí. A la 1, a las 2 y a las 3, en la versión que quieras. 1, 2, 3. Bien. ¿Ves amplitud? ¿Sí ves amplitud? Tanto. Tanto. Es decir, para que alguno, los que se porten bien, los que alcancen, los que sumen puntos, los que hagan rituales, los que hagan penitencias, los que le sumen, los que contribuyan. ¿Verdad que no? Para que todo el que crea. Wow. ¿Ya ves qué importante entonces es la fe?
Ya ves qué importante que precedido de la doctrina fundamental del arrepentimiento sigue la fe. Esas fueron las primeras palabras cuando el Señor Jesús comienza su ministerio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Tienes que decir lo importante de la convicción. Cuando una persona que realmente está arrepentida rehace realmente una oración con convicción. ¿Verdad que sí? Y que está poniendo su fe, su confianza ¿en quién? En el único que puede hacer que si deposita su fe en Él, no se perderá, sino tendrá vida eterna. Por eso se hace alcanzable para todos los habitantes de esta ciudad. ¿Sí o no? Claro que sí. Solo que el gran dilema es que la gran mayoría hasta el día de hoy no lo cree. Y tú y yo tenemos amigos y familiares en esa condición, que no lo creen. Y a lo mejor hasta viven en la misma casa. Ve lo importante del amor de Dios, que Él dio su vida. ¿Por quién? Por todos. Pablo le dice a Timoteo, estamos llegando al punto ya final de la amplitud de este amor. Porque Pablo nunca olvidó de dónde provenía y la obra que Cristo hizo en su vida, y en la cual también yo creo que tú y yo no nos debemos permitir olvidar. Porque el día que olvidemos de dónde Dios nos rescató, de lo que éramos sin Él, es el comienzo de pensar que ya hemos llegado a algo, como si fuera una cuestión de méritos. Y cómo en nuestro corazón, ¿verdad?, que se convierte, ¿verdad?, cada vez más tendencioso a pensar que como algo que ya hemos hecho, ya merecemos. Pero Pablo nunca se permitió olvidar y le dice a Timoteo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Wow. Salvar a esa mesa repleta de gente imperfecta. Por eso Mefiboset es un claro retrato de lo que tú somos. Un discapacitado, un lisiado, que ha sido invitado a la mesa del rey. Y Pablo dice, de los cuales, ¿tú crees que es falsa humildad? ¿Tú crees que es falsa humildad? Pablo estaba resaltando que él nunca olvidó que él fue un perseguidor de la iglesia. Un asesino, de los cuales dice Pablo, yo soy el peor de todos. Pero esto no es de que cuántas cosas hice peor. Esto es de reconocer, ¿verdad?, que definitivamente sin Dios, sin esa amplitud de ese amor, no podríamos llegar. Con esto termino, porque la amplitud de ese amor está claramente todos los días. Familia, nunca lo olvides, todos los días. A veces pensamos que solo es porque vengo a la iglesia ahí. No, tú tienes la oportunidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. A que sigas recibiendo, percibiendo, tomando de ese amor que sobreabunda. Solo que a veces no hacemos esto. El autor de Hebreos dice, así que acerquémonos, ¿cómo? Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor.
Así como lo decíamos el domingo, nuestras familias necesitan la gracia, es esta. Y la vamos a encontrar. ¿Cuándo? Cuando nos acerquemos con toda confianza. ¿Ante quién? Ante Dios. Y podamos decirle, Señor, gracias por tanto amor hacia mi vida. Te voy a invitar a que te pongas en pie.